Imagina que un paseo tranquilo se convierte en una pesadilla, o el último video de un senderista capturando un encuentro mortal con un oso. ¿Qué harías? Desde un niño desaparecido en Finlandia hasta el último enfrentamiento de un cazador en Montana, estas 6 historias revelan la imprevisibilidad de la naturaleza, la supervivencia y la tragedia. Acompáñanos a explorar la realidad de los ataques de osos. El 15 de octubre de 2024, en un pequeño pueblo cerca de Rovaniemi, Finlandia, Maria Lehtonen, una madre de 32 años, decidió llevar a su hijo de 3 años, Elías, a dar un paseo por la tarde. El pueblo, rodeado de bosques densos, era conocido por su tranquilidad, con la mayoría de los residentes acostumbrados al ritmo de vida cerca de la naturaleza. María, una maestra local, solía llevar a Elías al borde del bosque, enseñándole sobre los diferentes árboles, aves y plantas que formaban parte de su hogar. El bosque siempre había sido una fuente de alegría para ellos, un lugar para conectarse. Elías, con ojos azules brillantes, amaba estos paseos con su madre. Corría por delante, riendo y recogiendo palos o piñas. El aire de otoño era fresco y el borde del bosque estaba lleno con el aroma de pino y tierra húmeda. María vigilaba a Elías mientras exploraba, asegurándose de que se mantuviera cerca. En la zona se habían reportado avistamientos de osos, pero los ataques eran raros, lo que hacía que el peligro pareciera lejano. La tarde transcurría tranquila hasta que María escuchó un sonido de ramas cerca. Se detuvo, mirando a su alrededor con cautela, pero no vio nada. Elías siguió jugando, ajeno a la creciente inquietud de su madre. María trató de despejar ese sentimiento, asumiendo que era un pequeño animal moviéndose entre los arbustos. Pero un enorme oso marrón apareció de entre los árboles densos momentos después. La visión del oso congeló a María. Su corazón latía rápido mientras el miedo la invadía. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, con movimientos rápidos para su tamaño. Antes de que María pudiera reaccionar, el oso levantó a Elías con sus mandíbulas, alzándolo del suelo. El niño lloró y María luchó por comprender el horror que se desarrollaba. Enfocado en su presa, el oso comenzó a arrastrar a Elías hacia el denso bosque, su agarre firme e implacable. María gritó, quebrando el silencio de la tarde. Intentó correr tras el oso, tropezando con el terreno irregular, pero el animal se movió rápidamente hacia el bosque. Las ramas crujieron bajo su peso mientras se adentraba más en el bosque, llevándose a Elías. Los gritos de María resonaron a su alrededor, pero el bosque quedó en silencio, dejando un vacío escalofriante. Cayó al suelo, sus piernas incapaces de llevarla más lejos. Los vecinos que escucharon los gritos corrieron a su ayuda, tratando de entender qué había sucedido. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo y se organizó un grupo de búsqueda. Cazadores locales, aldeanos y policías se reunieron, armados con rifles y linternas, listos para registrar el bosque en busca de Elías. La búsqueda continuó durante horas mientras la luz del día se desvanecía, arrojando largas sombras sobre el bosque. Las huellas del oso llevaron profundamente hacia la naturaleza salvaje, haciendo que la búsqueda fuera aún más difícil. A pesar de los esfuerzos decididos del grupo de búsqueda, no hubo señales inmediatas de Elías. El bosque parecía oscuro y peligroso, lleno de lo desconocido. Los aldeanos sintieron un creciente temor a medida que la noche se enfriaba. La realidad de la situación se asentó, y la búsqueda se convirtió en un esfuerzo desesperado contra el tiempo y la naturaleza. La búsqueda continuó hasta primeras horas de la mañana, con los aldeanos revisando el espeso bosque. Sus linternas creaban haces de luz que cortaban la oscuridad, revelando solo sombras y vegetación densa. La atmósfera era tensa, llena de los urgentes sonidos de pasos, voces susurradas y el ocasional llamado a Elías. El grupo de búsqueda avanzó, esperando encontrar alguna señal del niño. A medida que pasaban las horas, el frío aumentaba. El bosque se volvía más difícil de atravesar, con terreno irregular y vegetación espesa que ralentizaba su progreso. La posibilidad de encontrar a Elías con vida se desvanecía, pero los buscadores se negaban a rendirse. Insistió en quedarse con el grupo, su rostro pálido de miedo y determinación. Al amanecer, un grupo de buscadores encontró rastros de sangre cerca de un pequeño claro, seguidos de más huellas que parecían coincidir con el camino del oso. El hallazgo trajo esperanza y temor, confirmando que estaban en el camino correcto, pero sugiriendo que el resultado podría ser sombrío. El grupo siguió las huellas con cautela,
conscientes de que el oso podría estar cerca. La tensión era palpable, con cada paso cargado de incertidumbre. Unos minutos después llegaron a un estrecho barranco, donde encontraron una escena desgarradora, restos esparcidos entre los arbustos. Se detuvieron de inmediato. La visión confirmó los peores temores y el bosque pareció sumirse en un silencio más profundo. María fue llevada al sitio, pero mantenida a distancia. La confirmación de la muerte de Elias la rompió por completo. Cayó de rodillas, incapaz de procesar la magnitud de la tragedia. Sus gritos resonaron en el claro, un sonido lleno de dolor e impotencia. Aunque experimentados en lidiar con las duras realidades de la naturaleza, los buscadores fueron visiblemente afectados por el trágico final. El pueblo pronto se enteró del devastador desenlace. La gente se reunió en la casa de María para ofrecer su apoyo, pero había poco consuelo. El incidente sorprendió a los aldeanos, luchando por entender cómo algo tan terrible pudo suceder tan cerca de sus hogares. Las llamadas a medidas más estrictas de control de fauna surgieron rápidamente. El ataque fue el peor en la memoria reciente, lo que llevó a discusiones urgentes sobre cómo evitar futuras tragedias. Las autoridades locales prometieron acciones inmediatas, comprometidos a implementar protocolos de seguridad y aumentar las patrullas a lo largo del borde del bosque. El pueblo sentía que el brutal encuentro había destrozado su sensación de seguridad. Los días siguientes estuvieron llenos de dolor y shock para María. El bosque era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Luchaba con sentimientos de culpa e impotencia, cuestionando cada decisión que había tomado ese día. Aunque los aldeanos le brindaban apoyo, les resultaba difícil comprender la profundidad de su dolor. El pueblo gradualmente volvió a sus rutinas en los meses siguientes, pero el recuerdo del ataque perduró. El bosque seguía siendo parte de la vida diaria, pero las personas mantenían más distancia, más conscientes de los peligros que podría encerrar. Se colocaron carteles advirtiendo sobre avistamientos recientes de osos a lo largo de los senderos, y los aldeanos tomaban más precauciones cerca del bosque. La tragedia cambió la vida de María para siempre. Dejó el pueblo, incapaz de enfrentar los alrededores familiares que ahora solo contenían dolor. Esperaba encontrar un nuevo comienzo en otro lugar, alejada de los recuerdos que la perseguían. La comunidad lamentó profundamente la pérdida de Elias, su ausencia como un sombrío recordatorio de la frágil línea entre la vida humana y la naturaleza salvaje. El 18 de septiembre de 2024, Daniel Carter, un popular youtuber conocido por sus aventuras de senderismo, comenzó una caminata en solitario a lo largo del sendero Apalache en Carolina del Norte. Con 29 años, había construido una gran audiencia al compartir sus exploraciones en terrenos difíciles, ofrecer consejos y mostrar vistas impresionantes. Su personalidad confiada y aventurera lo convirtió en un favorito entre los entusiastas del aire libre y había ganado reputación como alguien capaz de enfrentar incluso las caminatas más desafiantes. Este viaje iba a ser una serie especial para su canal, ya que Daniel planeaba completar una porción significativa del sendero durante 10 días, filmando cada paso del recorrido. El clima era favorable y Daniel estaba ansioso por capturar la belleza cruda de la naturaleza apalache. Documentó su equipo, las disposiciones de su campamento y actualizaciones diarias, compartiendo historias e ideas con su audiencia. Daniel montó su campamento cerca de un pequeño claro en el tercer día de su viaje. Sabía de la actividad de osos en la zona, pero confiado en sus habilidades, eligió no llevar spray contra osos. Otros excursionistas y locales lo habían advertido, pero Daniel se centró en conseguir imágenes emocionantes y pensó que sus precauciones habituales serían suficientes. Almacenó mal su comida, dejándola cerca de su tienda en lugar de asegurarla en un árbol. Al caer la noche, Daniel grabó un último video para el día, mostrando el tranquilo entorno y comentando sobre la paz del lugar. Se acomodó para dormir, sin saber que el olor de su comida atraía a un oso negro cercano. La zona había tenido avistamientos de osos recientemente, con los animales buscando comida antes de la llegada de los meses fríos. Escuchó ruidos en los árboles detrás de él. Agarró su cámara, pensando que podría capturar imágenes de un oso a una distancia segura. Vio un gran oso negro salir de las sombras, olfateando el aire mientras se acercaba a su campamento. En lugar de retroceder o hacer ruido para ahuyentar al oso, Daniel continuó grabando, esperando un momento viral.
El oso se acercó, su interés despertado por el olor de la comida. Siguiendo con la cámara, Daniel intentó mantener su posición mientras continuaba filmando. El oso se detuvo con sus ojos oscuros fijos en él. La situación pasó rápidamente de fascinante a peligrosa cuando el oso cargó de repente. Al darse cuenta demasiado tarde de la gravedad de la amenaza, Daniel soltó la cámara y tomó su bastón de senderismo. La grabación dejada en marcha captó los caóticos momentos siguientes. Daniel usó su bastón desesperadamente, tratando de defenderse del oso agresivo. La fuerza del animal era abrumadora, sus zarpazos poderosos y constantes. La cámara, tirada en el suelo, grabó los sonidos de la lucha, los gruñidos del oso mezclados con los esfuerzos de Daniel por defenderse. El ataque fue rápido y brutal, y el sendero quedó en silencio poco después. Los restos de Daniel no fueron encontrados hasta días después, cuando los equipos de rescate, alertados por su falta de comunicación, comenzaron a buscar en el sendero. Los equipos de rescate, compuestos por guardabosques locales y voluntarios, comenzaron la búsqueda a lo largo del sendero Apalache, empezando desde el último lugar conocido de Daniel. Les tomó 2 días localizar su campamento, que estaba intacto excepto por algunos objetos dispersos. El equipo encontró su cámara tirada en el suelo, aún intacta pero parcialmente cubierta por hojas. El dispositivo proporcionó una pista crucial sobre lo que había ocurrido, aunque los rescatistas no estaban preparados para las aterradoras imágenes. Los rescatistas continuaron su búsqueda a lo largo del sendero, moviéndose despacio y con cuidado a través del denso bosque. Esperaban encontrar alguna señal de Daniel, tal vez un rastro de que había logrado escapar. Mientras se adentraban más en el bosque, encontraron pruebas de una lucha, ramas rotas, hojas alteradas y claras huellas de osos. La escena confirmó sus peores temores sobre la naturaleza del ataque. Los rescatistas encontraron los restos de Daniel no lejos del campamento. Las señales eran claras, no había sobrevivido al encuentro. El descubrimiento dejó al equipo de rescate con corazones pesados, sabiendo que luchó valientemente, pero fue superado por el poder del depredador salvaje. La naturaleza Apalache, que había sido una fuente de aventuras para Daniel, se convirtió en el lugar de un trágico final. Las autoridades recogieron las pertenencias de Daniel, incluida su cámara que había capturado sus últimos momentos. La grabación se convirtió en un testimonio inquietante del peligro que enfrentó. La noticia de su muerte se propagó causando conmoción en la comunidad de excursionistas y más allá. Los seguidores quedaron devastados por la pérdida repentina y violenta del youtuber aventurero que admiraban. Se convirtió en una lección de precaución sobre la importancia de la seguridad en la naturaleza. Los expertos destacaron la preparación adecuada, especialmente en áreas propensas a osos, donde llevar spray contra osos y asegurar la comida podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las discusiones sobre seguridad en la naturaleza ganaron impulso, con excursionistas compartiendo sus propias experiencias y lecciones aprendidas del trágico error de Daniel. La familia emitió un comunicado instando a los entusiastas del aire libre a tomarse en serio los riesgos de la vida silvestre. Esperaban que la tragedia les recordara lo impredecible que es la naturaleza, especialmente en regiones conocidas por tener poblaciones activas de osos. La familia recibió una gran muestra de apoyo de fans y compañeros aventureros, quienes compartieron historias sobre cómo Daniel los había inspirado a explorar al aire libre. El último video de Daniel nunca fue publicado, pero los detalles de su encuentro fueron ampliamente reportados. Su canal, antes lleno de paisajes impresionantes y momentos de alegría, ahora se mantenía como un recordatorio de la delgada línea entre la aventura y el peligro. Mientras lamentaban su pérdida, la comunidad de excursionistas también reflexionaba sobre las lecciones que ofrecía su historia. A pesar del trágico desenlace, la influencia de Daniel en la exploración al aire libre siguió siendo fuerte. Sus seguidores continuaron celebrando su espíritu aventurero, incluso cuando reconocían los riesgos que conllevaba. El sendero Apalache, que le había costado la vida, seguía siendo un símbolo de belleza natural y los desafíos implacables de la naturaleza. Para aquellos que conocían a Daniel a través de sus videos, su historia fue tanto una inspiración como una solemne advertencia sobre la realidad del poder indomable de la naturaleza. El 12 de agosto de 2024, la familia Johnson de San Diego, California, llegó a un parque nacional en Wyoming para unas vacaciones esperadas durante mucho tiempo.
La familia estaba compuesta por Robert, el padre de 45 años, Mark de 16 y Luke de 14. Robert siempre había querido compartir la belleza del exterior con sus hijos. Este viaje iba a ser tanto una aventura como una experiencia de unión que todos esperaban con ansias desde hacía meses. Esa tarde decidió llevar a Mark y Luke a una caminata por el sendero Lamar Valley, conocido por sus vistas panorámicas de los valles y ríos del parque. El área era popular entre los visitantes, pero también una región conocida por avistamientos frecuentes de osos grizzly. Robert llevó spray para osos y se aseguró de que siguieran las pautas de seguridad. Mientras comenzaba la caminata, el sendero ofrecía vistas impresionantes de las montañas y praderas circundantes. Los chicos disfrutaban viendo bisontes pastando a lo lejos y tomando fotos de las flores silvestres a lo largo del camino. Robert educaba a sus hijos sobre la tierra que estaban explorando. A pesar de las señales de advertencia sobre osos en la entrada del sendero, los Johnson se sentían seguros con su preparación, suponiendo que detectarían cualquier peligro desde lejos. Después de caminar durante aproximadamente una hora, el sendero giró bruscamente alrededor de un denso bosque de pinos. Al dar la vuelta, la familia se encontró repentinamente cara a cara con una osa grizzly y sus cachorros. El encuentro fue inesperado y alarmante. El oso los percibió como una amenaza para sus crías. En segundos gruñó y comenzó a correr hacia Robert, quien estaba más cerca del frente. El ataque repentino dejó a Robert sin tiempo para reaccionar. El grizzly lo derribó al suelo con inmensa fuerza. Su cuerpo masivo lo dominó al instante. Mark y Luke intentaron gritar y agitar los brazos, esperando asustar al oso, pero estaba enfocado en Robert. Los chicos estaban aterrados, presenciando el violento asalto a su padre. Mark intentó usar el spray para osos, pero luchó por apuntar correctamente en medio del pánico. Luke observó impotente cómo las poderosas garras del oso golpeaban repetidamente a Robert. El sonido del ataque, combinado con los gritos de Robert, creó una escena de puro horror. El oso permaneció implacable, decidido a proteger a sus crías. Alertados por excursionistas cercanos que escucharon el alboroto, los guardabosques llegaron lo más rápido posible. La ubicación remota del sendero y el denso bosque ralentizaron su progreso. Cuando llegaron al sitio, el oso ya se había retirado con sus cachorros, dejando una escena devastadora. Mark y Luke estaban en shock, de pie junto al cuerpo inmóvil de su padre, incapaces de comprender el giro trágico de los hechos. Los guardabosques, al llegar, encontraron a Mark y Luke de pie junto al cuerpo inmóvil de su padre. Los chicos estaban pálidos, con los rostros marcados por el miedo y la incredulidad. Los guardabosques rápidamente evaluaron la situación, pero estaba claro que Robert no había sobrevivido al ataque. La brutalidad de la escena dejó a los guardabosques con corazones pesados, comprendiendo la pérdida insoportable que los chicos acababan de presenciar. Los guardabosques guiaron a Mark y Luke lejos del lugar, brindando cuidado y apoyo inmediato. Los envolvieron en mantas, tratando de mantenerlos calientes mientras el shock comenzaba a instalarse. Mark sostenía fuertemente el spray para osos, con las manos temblorosas por el intento fallido de proteger a su padre. Luke permaneció en silencio con los ojos fijos en el suelo, incapaz de procesar lo sucedido. Los guardabosques pidieron apoyo adicional, y pronto un helicóptero llegó para transportar a los chicos de regreso a la estación de guardabosques más cercana. Las aspas del helicóptero resonaban por el valle mientras el equipo de rescate aseguraba el cuerpo de Robert, preparándose para bajar el cadáver de la montaña. El regreso fue sombrío, y la vasta naturaleza salvaje era un recordatorio brutal de los peligros que la familia había enfrentado. Una vez en la estación de guardabosques, Mark y Luke fueron atendidos por personal médico que los revisó en busca de heridas. Los chicos estaban en shock, con sus mentes luchando por comprender la traumática pérdida que acababan de sufrir. Los guardabosques ofrecieron palabras de consuelo, pero poco podía aliviar el dolor inmenso que sentían los chicos. La noticia llegó a los visitantes y al personal del parque. El ataque fue uno de los más graves en la memoria reciente, lo que generó discusiones sobre las medidas de seguridad en los senderos populares. Se recordó a los visitantes los riesgos de caminar en territorio de osos, enfatizando la importancia de siempre seguir los protocolos de seguridad. Las autoridades del parque prometieron aumentar las patrullas en la zona y revisar las pautas para evitar incidentes.
En los días siguientes, Mark y Luke se reunieron con su madre, quien había permanecido en el refugio durante la caminata. El dolor de la familia fue abrumador mientras luchaban por aceptar la muerte repentina de Robert. Los atormentados chicos encontraron difícil dormir por los momentos horribles, reproduciéndose una y otra vez. La pérdida impactó a la familia. Sus vacaciones planeadas ahora eran una fuente de inmenso dolor. El apoyo de amigos, familiares extendidos y consejeros locales ayudó, pero el dolor permaneció vivo. Mark y Luke trataron de procesar sus sentimientos, pero el trauma de presenciar la muerte de su padre dejó cicatrices perdurables. El Parque Nacional respondió colocando advertencias adicionales a lo largo del sendero Lamar Valley, recordando a los excursionistas sobre la naturaleza impredecible de la fauna. El parque enfatizó que incluso excursionistas experimentados como Robert podían ser sorprendidos, reforzando la necesidad de vigilancia constante. Para Mark y Luke, el recuerdo de ese día permanecería con ellos para siempre. Las montañas estaban marcadas por la pérdida. Esperaban honrar el amor de su padre por la naturaleza, entendiendo los riesgos mientras respetaban el poder impredecible de lo salvaje. El 28 de septiembre de 2024, Peter Mitchell, un experimentado fotógrafo de vida silvestre, llegó al archipiélago Kodiak en Alaska. A sus 45 años tenía la reputación de ser uno de los mejores en su campo. Su carrera abarcaba 2 décadas, llenas de encuentros emocionantes alrededor del mundo. Peter había visto de todo, desde leones africanos hasta leopardos de las nieves en los Himalayas. Los osos Kodiak siempre lo habían fascinado, lo que hacía que este viaje fuera uno de sus proyectos más esperados. El terreno denso y accidentado del archipiélago Kodiak era tanto hermoso como desafiante. Seguro de su experiencia, Peter se sintió listo para capturar la toma perfecta de los enormes osos. Acompañado de un guía local, Peter recorrió los caminos difíciles hacia los ríos donde los osos pescaban salmón. Su equipo fotográfico era un peso familiar sobre sus hombros. El guía era un nativo de Alaska llamado Eric. Le recordó a Peter los riesgos, enfatizando la necesidad de precaución cerca de los osos impredecibles. A medida que avanzaba el día, Peter vio a un gran oso Kodiak macho junto a la orilla del río. El oso ofrecía una rara oportunidad para tomas de cerca. Ansioso por aprovechar el momento, Peter comenzó a tomar fotos desde una distancia segura. El tamaño del oso era impresionante. Su espeso pelaje se movía con cada movimiento. Peter se sintió emocionado, sabiendo que esta era la toma por la que había viajado tan lejos. A pesar de las repetidas advertencias de Eric de mantener distancia, Peter sintió la necesidad de acercarse más. La vegetación espesa y el terreno irregular dificultaban obtener una toma clara. Impulsado por el deseo de un mejor ángulo, Peter dio un paso adelante, con los ojos fijos en el visor de la cámara. Se agachó más, decidido a enmarcar perfectamente al oso. La voz de Eric resonó de fondo, instándole a mantenerse atrás, pero Peter solo se concentró en su sujeto. El oso de repente notó la presencia de Peter. Se detuvo brevemente, evaluando la situación antes de reanudar su alimentación. Interpretando la reacción del oso como no amenazante, Peter dio unos pasos más hacia adelante. La cámara hizo clic rápidamente mientras capturaba cada momento de la pesca del oso. Las enormes patas del oso salpicaban el agua. Su enfoque seguía estando en el salmón. Luego el comportamiento del oso cambió. Se puso de pie sobre la orilla del río, con los ojos fijos en Peter. La distancia entre ellos ahora era pequeña, con Peter en una posición vulnerable cerca del borde del agua. Eric gritó con urgencia, pero ya era tarde. El oso soltó un gruñido profundo, señalando su disposición a atacar. Los siguientes momentos fueron un torbellino de pánico y confusión. El oso corrió hacia Peter con una velocidad aterradora. Peter giró, pero el terreno irregular hizo imposible escapar. El oso cerró la distancia en segundos. Sus poderosos pasos lo impulsaban hacia adelante. La cámara de Peter, aún en su mano, grabó su intento desesperado de huir. El enorme depredador alcanzó a Peter, derribándolo al suelo con un solo zarpazo. El impacto fue brutal, dejando a Peter indefenso en el suelo del bosque. La cámara siguió capturando el caos que se desarrollaba, las últimas imágenes llenas de movimiento borroso y peligro inminente. El oso se plantó sobre Peter, su enorme cuerpo bloqueando el cielo por encima.
Peter yacía en el suelo, apenas podía moverse. El oso volvió a golpearlo, su pesada pata aterrizó con fuerza aplastante. Peter intentó protegerse, pero la fuerza del animal era abrumadora. Cada golpe era potente, dejándolo débil e incapaz de defenderse. El ataque fue rápido, la agresividad del oso alimentada por la confrontación repentina en su territorio. Eric estaba paralizado por el shock. Sabía que acercarse al oso sería inútil y peligroso, pero gritó esperando distraerlo. El oso permaneció enfocado en Peter con sus instintos totalmente alertas. Después de una eternidad, el oso perdió interés y comenzó a retirarse lentamente hacia el río. Sus gruñidos se desvanecieron en la distancia, dejando un silencio inquietante. Eric corrió hacia Peter, pero estaba claro que las heridas eran demasiado graves. No respondía, y su cuerpo mostraba las marcas del violento ataque. Eric rápidamente pidió ayuda por radio, alertando a las autoridades sobre el trágico encuentro. Se quedó junto a Peter hasta que llegó el equipo de rescate, sintiendo el peso de la pérdida. La situación era sombría, el resultado de una decisión que salió mal. Cuando el equipo de rescate llegó, aseguraron el área y examinaron cuidadosamente la cámara. Las últimas fotos y videos contaron la historia de sus últimos momentos, capturando el acercamiento del oso y el giro repentino de los acontecimientos. Las imágenes se convirtieron en un registro inquietante de su fatal encuentro con el poder crudo de la naturaleza. La noticia de la muerte de Peter se difundió rápidamente por la comunidad fotográfica y más allá. Su trabajo había inspirado a muchos y la pérdida repentina conmocionó a sus seguidores. El incidente sirvió como un recordatorio contundente de los riesgos impredecibles que enfrentan aquellos que se aventuran en la naturaleza. Las discusiones sobre medidas de seguridad para fotógrafos de vida silvestre cobraron fuerza, enfatizando la importancia de respetar el territorio de los animales y mantener la distancia, sin importar la experiencia. Devastada por la pérdida, la familia de Peter emitió un comunicado destacando su pasión por la naturaleza y la vida silvestre. Esperaban que su historia alentara a otros a priorizar la seguridad, incluso en la búsqueda de la toma perfecta. Sus colegas compartieron sus recuerdos de Peter, recordando su talento y su amor por el mundo natural. Las autoridades aumentaron las patrullas en la zona después del incidente, colocando carteles de advertencia a lo largo de los senderos populares y enfatizando los peligros de los encuentros cercanos con los osos Kodiak. Instaron a los visitantes a seguir las pautas de seguridad y subrayaron la necesidad de respetar la naturaleza impredecible de los animales. La historia de Peter se convirtió en una lección sobre la delgada línea entre la aventura y el peligro. Sus últimas fotos quedaron como un recordatorio del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Aunque su legado perduró a través de su trabajo, el trágico desenlace fue una advertencia para todos los que se aventuraron en la naturaleza, reforzando la necesidad de respeto y precaución. El 10 de octubre de 2024, Thomas Harrington, un cazador experimentado de Helena, Montana, partió hacia un viaje de caza de una semana en la remota región salvaje de Absaroka-Beartooth. Con 55 años, Thomas era muy conocido en la comunidad local de cazadores. Con más de 30 años de experiencia, había enfrentado innumerables desafíos en la naturaleza, incluidos encuentros con osos. Se sentía confiado en sus habilidades y había preparado este viaje. Armado con su confiable rifle de caza, aerosol para osos y equipo de supervivencia, Thomas esperaba cazar un alce antes de que terminara la temporada. La región salvaje de Absaroka-Beartooth era escarpada y remota, con colinas empinadas y bosques densos. El área era hermosa, pero también hogar de una saludable población de osos grizzly. Thomas era consciente de los riesgos, pero ya había cazado en tierras de osos. El sol de la mañana apenas se alzaba cuando partió, abriéndose paso por los estrechos senderos en busca de huellas de alce. El aire fresco estaba impregnado con el aroma a pino, y los únicos sonidos eran el crujir ocasional de las hojas y los llamados distantes de los pájaros. Después de unas horas de rastreo, Thomas vio un pequeño grupo de alces pastando en un prado. Se agachó, moviéndose lentamente para no alertar a los animales. Apuntó su rifle cuando encontró una buena posición, disparando con cuidado. El disparo resonó,
rebotando entre los árboles. Consiguió abatir un gran alce macho, una captura trofeo que marcó el punto culminante de su expedición. Thomas se acercó al alce abatido. Sintiendo una sensación de logro, comenzó a despellejar al animal, preparando rápidamente la carne para transportarla. El olor a sangre era fuerte, llevado por el viento a través de la región salvaje. Sin que Thomas lo supiera, un oso grizzly había detectado el olor y se dirigía hacia la fuente. Mientras Thomas continuaba con su trabajo, escuchó un bajo gruñido cerca. Miró hacia arriba y vio un gran oso grizzly emergiendo de los árboles, con los ojos fijos en la presa fresca. Thomas intentó ahuyentar al oso gritando y agitando los brazos, pero el oso, impulsado por el hambre y el olor a sangre, no retrocedió. Se acercó. Thomas se dio cuenta de que estaba en peligro inminente. Sin tiempo para retroceder, levantó su rifle, preparándose para un posible ataque. El oso atacó de repente, reduciendo la distancia entre ellos en segundos. Disparó al pecho del oso, y Thomas luchaba por mantener su posición. El grizzly lo alcanzó, dándole un zarpazo y derribándolo al suelo. Thomas trató de defenderse, disparando otro tiro a corta distancia, pero la fuerza del oso era abrumadora. La escena se convirtió en una lucha brutal, con el oso dando golpes fatales antes de sucumbir al fuego del rifle. La naturaleza se llenó de los rudos sonidos del hombre contra la bestia. La confrontación terminó con ambos tendidos inmóviles, sus últimos momentos marcados por la implacable realidad de la naturaleza. La naturaleza quedó nuevamente en silencio, con solo el leve susurro de las hojas en la brisa. Thomas y el grizzly yacían inmóviles, la escena un recordatorio brutal de las duras realidades de la naturaleza. La belleza escarpada de la región de Absaroka-Beartooth que había atraído a Thomas era ahora el escenario de un trágico encuentro. Los pinos densos se alzaban altos, sus sombras extendiéndose sobre el suelo mientras el día se desvanecía. Pasaron días antes de que la ausencia de Thomas levantara preocupaciones. Se esperaba que se comunicara con su familia por teléfono satelital, pero no llegaron llamadas. Se organizó un equipo de búsqueda y rescate, con rastreadores experimentados que salieron a localizar al cazador desaparecido. El terreno escarpado hizo que la búsqueda fuera difícil, ya que el bosque denso y los senderos irregulares ralentizaban su avance. Tras varios días de búsqueda, los rescatistas encontraron signos del encuentro. Huellas frescas de osos y el suelo alterado marcaban la zona, guiando al equipo hacia la última ubicación conocida. La escena que les esperaba era sombría. Encontraron a Thomas tendido cerca del alce abatido, su cuerpo con las marcas del ataque del grizzly. Cerca de allí yacían los restos del oso, un silencioso testamento de la feroz lucha. Los rescatistas se detuvieron a reflexionar sobre el trágico desenlace. Recolectaron cuidadosamente las pertenencias de Thomas, incluido su rifle y equipo de caza, esparcidos por el lugar. La escena fue documentada para la investigación y el cuerpo fue preparado para su traslado de vuelta a su familia. La noticia de la muerte de Thomas se extendió por la comunidad local, causando una mezcla de conmoción y tristeza. Fue recordado como un cazador experimentado que dedicó su vida a la naturaleza que tanto amaba. Su muerte se convirtió en una advertencia clara sobre la imprevisibilidad de las tierras de osos, incluso para los más experimentados en la naturaleza. Las autoridades locales hicieron hincapié en la importancia de tomar precauciones adicionales al cazar en áreas con poblaciones activas de osos. El incidente generó discusiones entre cazadores y funcionarios de vida silvestre sobre medidas de seguridad en áreas remotas. Muchos fueron recordados de la delgada línea entre el hombre y la naturaleza, donde incluso la sobreconfianza puede llevar a la tragedia. Se hicieron esfuerzos para aumentar la conciencia sobre el comportamiento de los osos y la necesidad de siempre llevar protección, incluso en territorio conocido. Devastada por la pérdida, la familia de Thomas esperaba que su historia sirviera de lección para otros que se adentraran en la naturaleza. Enfatizaron la importancia de respetar la fauna silvestre y entender los peligros de estar en hábitats de osos. Aunque lamentaron la pérdida de un esposo y padre, también reconocieron su profunda pasión por el aire libre, sabiendo que murió haciendo lo que amaba. La región de Absaroka-Beartooth permaneció inalterada, su belleza escarpada no disminuida por la tragedia. La historia de Thomas Harrington se convirtió en un capítulo sombrío en su historia, un relato de valentía y el implacable poder de la naturaleza.
Su memoria recordó la impredecible balanza entre el hombre y lo salvaje. El 5 de octubre de 2024, Ryan Miller, un ciclista de montaña de 32 años en busca de adrenalina, se adentró en los senderos escarpados de Whistler, Columbia Británica. Ryan era conocido entre sus amigos por su naturaleza intrépida y su amor por los deportes extremos. Había estado montando por más de una década, enfrentando algunos de los terrenos más desafiantes de Canadá. Su pasión por la velocidad y la aventura lo llevó a los remotos y salvajes senderos de Whistler, un lugar famoso por sus empinadas bajadas, caminos sinuosos y vistas impresionantes. La naturaleza aislada de los senderos aumentaba la emoción, brindándole a Ryan la sensación de libertad que tanto deseaba. El área era hermosa pero exigente, con densos bosques de pinos, caminos rocosos y caídas repentinas que requerían una concentración aguda y un manejo preciso. Ryan se sentía energizado mientras pedaleaba por el denso bosque, sus llantas levantando polvo y pequeñas piedras con cada curva. El aire fresco del otoño aumentaba la emoción, haciendo que el recorrido fuera aún más estimulante, pero los informes recientes indicaron un aumento de actividad de osos en la zona. Los oficiales locales de vida silvestre habían colocado advertencias en el inicio del sendero, recomendando a los ciclistas tener precaución. Notó las señales, pero desestimó las advertencias. Creía que su experiencia lo mantendría a salvo, como había sucedido en recorridos anteriores por la zona de los osos. Con su casco ajustado y la adrenalina en aumento, siguió adelante a toda velocidad, ansioso por conquistar el desafiante trayecto. Mientras descendía por una pendiente empinada, Ryan se acercó a una curva ciega. El sendero era estrecho, con arbustos y árboles espesos que bloqueaban la vista hacia adelante. Su velocidad era alta y había poco tiempo para reaccionar ante obstáculos inesperados. Al tomar la curva, se encontró de repente cara a cara con un gran oso pardo que se alimentaba de bayas cerca del sendero. El oso reaccionó instintivamente ante la amenaza percibida. Atacó antes de que pudiera detenerse. La fuerza del impacto lo derribó de su bicicleta, enviándolo al suelo. Ryan rápidamente agarró su bicicleta de montaña e intentó usarla como escudo. Colocó la bici entre él y el oso, tratando de crear algo de distancia, pero no se detuvo. Golpeó la bicicleta, apartándola con facilidad. Ryan luchaba por mantener el equilibrio, usando la bici para bloquear los fuertes golpes. El oso, impulsado por el miedo y la agresión, continuó su ataque, sus enormes garras destrozando el cuadro de la bicicleta. Con pocas opciones, Ryan intentó defenderse del oso, balanceando la bicicleta, pero la fuerza del animal era abrumadora. Los esfuerzos fueron valientes pero inútiles. Los ataques del oso eran demasiado poderosos y no pudo resistir mucho tiempo. El peso y la fuerza del oso pronto lo superaron, dejándolo vulnerable en el suelo. La lucha fue feroz, marcada por los intentos desesperados de Ryan por defenderse, pero el comportamiento agresivo del oso dejó poco espacio para escapar. Los gritos de Ryan resonaron por el sendero vacío, pero no había otros ciclistas cerca para ofrecer ayuda inmediata. El espeso bosque absorbió los sonidos, creando una sensación de aislamiento en el entorno, normalmente sereno. El ataque del oso continuó, con cada momento volviéndose más crítico mientras la fuerza de Ryan disminuía. La naturaleza había dado un giro repentino y violento, marcando el fin de la aparentemente emocionante aventura. Yacía en el suelo, golpeado por el ataque implacable del oso. El bosque había caído nuevamente en silencio, con solo la respiración fatigada de Ryan rompiendo la quietud. Después de haber afirmado su dominio, el oso retrocedió regresando a su lugar inicial entre los arbustos de bayas. Ryan quedó solo con heridas graves. Había luchado valientemente, pero la fuerza bruta del oso fue demasiado para vencerla. La adrenalina que lo había impulsado ahora se desvanecía, dejando solo dolor y agotamiento. Pasaron varias horas antes de que otro grupo de ciclistas llegara al lugar. Habían salido en el mismo sendero esa mañana y siguieron la misma ruta de Ryan. Al acercarse a la curva ciega, notaron la bicicleta tirada en el sendero, su cuadro doblado y dañado por la lucha. Redujeron la velocidad y examinaron la zona, encontrando al hombre tendido inmóvil a unos metros de distancia. Los ciclistas se apresuraron a evaluar la situación. Encontraron a Ryan consciente, pero apenas podía hablar.
Sus heridas eran extensas y estaba claro que había perdido una cantidad significativa de sangre. Uno de los ciclistas que llevaba un botiquín de primeros auxilios comenzó a proporcionarle atención médica básica, mientras otro usaba un teléfono satelital para llamar a los servicios de emergencia. La escena era sombría, con la realización de que Ryan había estado solo e indefenso durante el ataque. Mientras esperaban la ayuda, los ciclistas intentaron consolarlo, hablándole en tono calmado para mantenerlo consciente. Los minutos parecían horas, hasta que el sonido del helicóptero finalmente rompió la tensión en el aire. El equipo de rescate llegó, aterrizó cerca y rápidamente se movió para estabilizar a Ryan. Le pusieron vendajes en sus heridas, lo aseguraron a una camilla y lo prepararon para ser evacuado al hospital más cercano. El bosque ahora presenciaba la urgencia de la supervivencia. Ryan fue trasladado a un hospital donde los equipos médicos estaban listos para brindarle atención de emergencia. Los médicos reconocieron inmediatamente la gravedad de sus heridas y trabajaron para salvarle la vida. Tenía múltiples fracturas, laceraciones profundas y una grave pérdida de sangre, lo que hacía que su situación fuera crítica. El personal médico actuó rápidamente, pero la magnitud de sus heridas representaba un desafío serio. La noticia del encuentro de Ryan se difundió rápidamente entre la comunidad local de ciclistas y a través de los medios de comunicación. Su historia les recordó la imprevisibilidad de la naturaleza, incluso para aventureros experimentados como él. Aunque el ciclismo de montaña era conocido por sus riesgos, pocos esperaban un ataque de oso en un sendero popular a plena luz del día. El incidente provocó conversaciones sobre las medidas de seguridad, incluida la importancia de llevar spray para osos y estar más atentos a las advertencias sobre la fauna, incluso en áreas conocidas. La familia de Ryan llegó al hospital tan pronto como recibieron la noticia. Estaban agradecidos de que lo hubieran encontrado a tiempo, pero se esperaba que su recuperación fuera larga y difícil. Ryan permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante varios días. Su condición era crítica pero estable. Los médicos monitorearon de cerca su progreso, trabajando para prevenir complicaciones y manejar su dolor. A medida que pasaban las semanas, Ryan comenzó a recuperarse lentamente. Sus heridas físicas empezaron a sanar, pero el impacto psicológico del encuentro fue significativo. A menudo recreaba el ataque en su mente, atormentado por el recuerdo de la carga repentina del oso. A pesar del trauma, Ryan se mantenía determinado a regresar al aire libre. Ahora entendía los riesgos mejor que nunca y prometió ser más cauteloso en el futuro, respetando el poder de la naturaleza que alguna vez subestimó. El sendero donde ocurrió el ataque fue cerrado temporalmente para revisión, y los funcionarios del parque planean aumentar las medidas de seguridad y colocar más señales de advertencia sobre la reciente actividad de osos. Los ciclistas locales expresaron asombro y apoyo a Ryan, reconociendo los impredecibles desafíos del deporte. La historia de Ryan sirvió como una advertencia y un testimonio de su resistencia, un recordatorio de que la emoción de la aventura siempre conlleva un elemento de peligro. La experiencia cambió su visión de la naturaleza salvaje. El bosque ahora representaba belleza y peligro por igual. Mientras continuaba sanando, esperaba regresar al ciclismo algún día, impulsado no solo por la adrenalina, sino por un respeto más profundo por el mundo indómito que casi le cuesta la vida.